Ya estamos con Román Sendoya, siempre es un privilegio contar con su presencia y poder dialogar con él aspectos que realmente son de mucho interés para el país, ¿no? Yo quisiera comenzar con una pregunta muy sencilla, ¿no? Si tú tuvieses que hacer una comparación forzada entre Pedro Sánchez, presidente de España, y Dina Boluarte, presidenta del Perú, y el Congreso español con el Congreso peruano, ¿cómo lo definiría rápidamente? Vamos, estamos hablando de una desgracia mundial, pero no solo con estos dos países, pero diría que el Congreso peruano está mucho mejor que el Congreso español, y lo voy a explicar. A ver, ¿cómo es eso? El Congreso peruano tomó una decisión que es un clamor popular que lo ha hecho políticamente ejecutado, y lo estoy hablando del cese del ministro del Interior. Claro. El Congreso español hay un clamor popular, porque incluso perdió las elecciones generales últimas Pedro Sánchez, de que haga una convocatoria de elecciones y que sea vacado, y el Congreso español no lo hace. Es decir, el Congreso no deja de ser la representación de la soberanía popular y la voluntad del pueblo, y por lo menos el Congreso peruano ha decidido que dirimir las responsabilidades políticas sobre el ministro del Interior, y el Congreso ha hecho caso a la ciudadanía. El Congreso español no hace caso a la ciudadanía. Por lo tanto, está mejor el Congreso peruano que el Congreso español. Por eso decía, eso no significa que necesariamente las opiniones mayoritarias sean las que convengan las correctas, pero políticamente, políticamente fue lo correcto. Políticamente una realidad política. Ellos son los representantes de la soberanía popular. De acuerdo. Entonces, otra cosa es que el pueblo se equivoque. Claro, de acuerdo. Pero fíjate, el pueblo español votó que el primer partido político, y siempre en España se había respetado que el partido más votado era el partido que gobernaba España. Y en el caso de Pedro Sánchez no ganó las elecciones, gobierna Pedro Sánchez. En un gobierno rarísimo, Frankenstein, en el que están independentistas, terroristas, extrema derecha catalana independentista con extrema derecha vasca, todos juntos, para que lo que fue la voluntad popular no se respetara. Y ahora lo estamos viendo de nuevo. Llevamos 2 años sin presupuestos. ¿Cuál es tu concepto de lo que has escuchado a Iván Arenas? No, que es una realidad sociológica, porque el mundo ya no tiene ideologías. Yo aquí he reivindicado muchas veces que la capital se tiene que integrar en el país y el país se tiene que integrar en la capital. Es más, si analizamos los resultados electorales de todas las últimas elecciones, siempre ganan las provincias a la capital. Keiko gana en el norte, Pedro Castillo gana en el sur, y la que no pinta nada, porque al final se genera el empate, es Lima. Pero curiosamente, cuando se analiza el país, solo se mide Lima, porque Lima es tan endogámico que lo que parece que pasa en Lima es el Perú. Y luego vas a votar y resulta que no tiene nada que ver. Entonces es fundamental generar un proyecto país, como decía Iván, y hace falta un proyecto país en el que se integre todo. Pero la regionalización hizo muchísimo daño. Mucho daño. Muchísimo daño. Fue un error que este país nunca le deberá perdonar a Alejandro Toledo. Y no se termina de entender. Bueno, solo un apunte. Lo que es indispensable es una verdadera descentralización, pero no la que se ha pretendido con la regionalización. Vamos a ver. Y además, solo para esto, además, sabiendo o apreciando las diferencias de las capacidades de las diferentes zonas del país. Pero mira, tú para eso necesitas una cultura política, de una organización política de partidos nacionales, en el que las corrupciones locales tengan repercusión nacional, para que los propios partidos sean garantes de la conducta y el comportamiento. Estos reinos de su gente, estos reinos de taifas individuales, que son gobernadores regionales y alcaldes, que solo representan a las mafias locales y a los intereses particulares, no ayudan a vertebrar el país. Entonces ese es un problema muy grande que tiene, porque curiosamente los grandes partidos históricos del Perú, como el APRA o lo que fue el PPC en su tiempo, ya no existen. Ya no existen. Y necesita el país partidos nacionales. No necesita líderes que pienso que yo puedo ser. Vamos a ir a unas elecciones de un fraccionamiento de 40 candidatos. Es una estupidez infinita. No hay un país del mundo que pueda tener 42 candidatos para presidentes de Estado. Ese fue el legado de Martín Vizcarra, ¿no? Pero ¿cómo? Yo me pongo a pensar muchas veces en eso y no encuentro la respuesta. ¿A qué vamos a ir? ¿O cómo vamos a reconstruir? Pregunto, ¿se van a reconstruir partidos políticos en el Perú? Yo hablo con gente de 35 años de este país, gente de este país que tiene unos conceptos, porque siempre existe una nostalgia y existe una realidad, ¿no? Yo creo que hay que refundar el APRA. Como en su día en España se refundó el Partido Popular. Y cogieron a gente de 35 años, que entonces eran José María Aznar, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo, Rodrigo Rato, y cogieron a la derecha tradicional española y dijeron, ya está bien, vamos a crear una nueva derecha, nueva, moderna, y
interpretando los valores tradicionales en la realidad cotidiana. El APRA en Perú no se puede hacer, la organización está. Lo que hay que hacer es refundarla. Y tener un partido de izquierda, de izquierda moderada normal, pero para eso hace falta que una serie de gente que son lastres, que toda la vida están diciendo que sí, para no, desaparezcan de una vez y se refunde el partido. Si el único partido nacional que hay, curiosamente, hoy es Fuerza Popular, que el otro día celebró su 15 aniversario. Sí. Y eso es una organización trabajada y creada por Keiko Fujimori, no es el fujimorismo, es el partido de Keiko Fujimori, y lo vimos en la época de los Avengers con Kenji, Pedro Pablo Kuczynski y la amnistía que luego se volvió para atrás. El partido seguía a su líder, que era ella, no era el chino. La influencia de los medios de comunicación tan menospreciada en las redes no está. Los medios de comunicación tienen mucha influencia. Ellos, por ejemplo, cuando se dedican a perseguir a una determinada persona, le dan, y al cabo de un tiempo tú dices lo contrario y la gente te mira como un bicho raro. Claro, ¿no? Les han vendido una determinada idea sobre determinadas personas, tanto negativamente como positivamente, por cierto. Eso fue el problema de la dificultad hoy del mundo, es que hemos pasado de la identidad a la percepción. Y lo que existe es lo que se percibe, no lo que es. Y la manipulación de la percepción es enorme. Así es. Y lo estamos viendo. Es decir, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí la semana pasada que ha habido que vacar al ministro de Interior? Que se han dirimido unas responsabilidades políticas de una realidad política que encima, viendo el entorno, no es tan mala. No, pues. Hay el doble de asesinatos por día en Chile, que es la mitad de población. Sí, sí. Y si comparamos por los que hay en Ecuador, pues ni te cuento. Pero aquí se genera por un momento singular, que es el asesinato del cantante de cumbia, del ruso, y resulta que salta. ¿Y qué ha hecho el Congreso? Interpretar la voluntad de la calle. Llevamos 9 ministros del Interior en este gobierno. Vamos a ver, la estadística dice que alguno tenía que ser bueno. Y resulta que no. ¿Por qué? El qué ha pasado ya lo sabemos. El por qué ha pasado es lo que hay que analizar. ¿Y por qué ha pasado? El responsable final de esta historia se llama Fiscalía de este país. Claro. Un órgano sin renovar desde los años 80, en el que 6 personas se eligen entre ellos. Se han dedicado a hacer política. Y están haciendo política contradictoria. Porque además lo que están haciendo es soltar delincuentes y meter presos a políticos que no sean de izquierdas, con carácter preventivo. Así es. Y entonces, ¿en la calle qué hay? La inseguridad ciudadana, en la que no se puede actuar porque la Fiscalía se encarga de todo lo contrario. Pero lo que habría que actuar es sobre la Fiscalía. Fundamental. Sí, fundamental. Viene el tiempo. ¿Quién? ¿El Congreso? ¿Quién? El Congreso. El Congreso, claro. Pero eso es lo que hay que darse cuenta del porqué. Sí, sí. Políticamente ya está dirimido, ahora hay que ir a la estructura. No puede ser que José Domingo Pérez, Rafael Vela, todos sigan ahí, que han ido contra los intereses del Perú, como ya sabemos, con el tema Odebrecht y con tantos temas, y que han utilizado la Fiscalía con carácter político para hacer política. Entonces ahora ya, el cachondeo es que resulta que la izquierda está moviendo el avispero, Venezuela en toda la región está afectando a la seguridad ciudadana. Y hay que recordar que la presidenta de este país no es de derechas. No. Iba de vicepresidenta segunda de Pedro Castillo, de un partido comunista de izquierdas. Claro. Entonces, resulta que ahora quieren fomentar el adelanto de elecciones cuando la izquierda no existe y está desestructurada. Pero a ver si se enteran ellos mismos de lo que están haciendo. Es contradictorio. O sea, uno ve desde fuera y no entiendo lo que están haciendo. Me decías que recién llega el de Ecuador. Sí. ¿Qué está pasando ahí? Sí, cuéntanos un poco eso. Bueno, el día 13 de abril hay elecciones en Ecuador, ya se celebró la primera vuelta. ¿Por qué es importante para...? Vamos a ver, hoy están en el debate, has estado viendo. Hoy está viendo el debate hasta que he venido aquí, muy interesante, entre Noboa y Luisa Rodríguez, la candidata del correísmo. Para Perú es fundamental esta elección, porque Ecuador es un país que lleva a la región a un sentido o al otro. Ecuador está intentando recuperar el correísmo con una injerencia venezolana, iraní y de toda la parte de los narcoestados de izquierdas que quieren cargárselo y quieren coger a Ecuador, con lo cual para Perú se generaría una inestabilidad enorme y se generaría un problema muy grande. Entonces, Noboa ha estado 1 año y medio, es muy joven, pero representa que Ecuador siga siendo Ecuador, una opción de futuro y una opción al margen de lo que es la dictadura venezolana cubana, claro, sostenida además por Irán y por Rusia, ¿no? Entonces es fundamental a todos los ecuatorianos que están en el Perú, el día 13 de abril tienen que ir a votar. Y para que el Perú siga siendo el Perú y Ecuador siga siendo el Ecuador hay que votar por Noboa. En este momento
pero sin ninguna duda. Además, es que hay que votar. Porque ellos están dinamizando todo lo que pueden. En la primera vuelta hubo una presión muy grande de las bandas organizadas sobre la población en provincias, con amenazas físicas y con compra de votos. Y se ha tomado una decisión muy importante, que no se puede llevar teléfonos celulares y que el ejército esté pendiente de los colegios electorales, porque en la primera vuelta en muchos sitios hubo una presión muy grande. Y yo creo que ahí el Perú se está jugando mucho en esas elecciones. Es otro país, ya, pero se está jugando el que vuelva a haber conflicto, vuelva a haber una frontera permeable muy complicada y que pueda haber unos movimientos de población y de narco y de financieros peligrosísimos para el Perú. Por lo tanto, después de la experiencia de Pedro Castillo, el golpe y de lo que está pasando en los alrededores de Venezuela... Y de Correa allá. Bueno, vamos a ver, que es impresionante que sea Correa el que está dinamizando estas elecciones. Un señor que tenía que estar en la cárcel. Sí, claro. Es realmente increíble. Es un señor que tenía que estar en la cárcel con lo que hizo en su país. Entonces, bueno, por eso yo a la gente le animo a que... Porque Ecuador están muy preocupados con su propio futuro, ¿eh? O sea, que ahí hay que moverse y dinamizar el voto. Y en este caso, como ya solo hay 2 candidatos, y hay una segunda vuelta... Muchas veces en la segunda vuelta no votas por quien quieres. Es muy importante votar contra quien no quieres. Entonces, yo creo que la sociedad normal ecuatoriana no quiere volver a lo que era Correa y lo que representa Correa, que sencillamente se llama Venezuela. El problema está en que lo tengan claro la mayoría, que es la que... No, y que sean unas elecciones de verdad libres, ¿eh? No, claro. En el que las bandas prefieren, obviamente, que vuelva Correa. Correa les convirtió en una institución dentro del país, a las bandas organizadas. Sí, claro. Pero vamos a ver, tampoco se está tan mal, que Bukele solo hay uno y Milei solo hay uno. Porque no hacen falta más. Hace falta un Milei en Argentina para dinamitar la estructura peronista, porque solo se puede dinamitar. Y Milei no es de extrema derecha. ¿Quién ha dicho que es de extrema derecha? Yo no sé qué tiene de extrema derecha Milei. Y Bukele tampoco es de extrema derecha. Claro. Bukele son absolutamente revolucionarios. Totalmente, y además muy de izquierda su origen. Derechas son los que los combaten. Bueno, exacto. Entonces, claro, dices, pero aquí, ¿qué pasa? Que cuando quieres poner organización, quieres poner orden, quieres poner soberanía y que los países sean autogestionarios por sus propios ciudadanos, la izquierda no le gusta. Claro, porque la izquierda tiene intereses globalistas que sirven a otros intereses. Y la prensa nacional e internacional de inmediatamente lo etiqueta como ultraderecha para descalificarlos. ¿No? Sí, claro, porque es una descalificación, como si la izquierda fuera buena. Sí, claro. Aquí hay que recordar de lo que se estaba hablando antes con Iván, ¿no? Claro. Pedro Castillo, con su familia, robó a manos llenas y se quiso cargar la Constitución de este país. Por supuesto. Entonces te dicen, no, es que es de derechas. No, perdone, es de izquierdas. Es que la izquierda también roba. Es más, roba más que la derecha. Roba más, pero como la izquierda es buena y la derecha es mala, pues aquí adjudicamos... No. Vamos a poner cada cosa en su sitio. Un cerdo flaco come más que uno gordo, ¿no? Sí, claro. Siempre es así. Oye, mira lo que dice Petro, por ejemplo, ¿no? Dice... A pobre hombre Castillo se le procesa porque es pobre y de izquierda. Fíjate tú. Eso dice Petro. No, señor Castillo, al señor Petro, al señor Castillo se le está juzgando por ladrón, ¿no? Y por dar un golpe de Estado. Por dar un golpe de Estado y por golpista. Y todo dentro del debido proceso. El tipo incluso va al juzgado y se burla de los jueces. Finge enfermedades, estoy mal. No, y el pobre dice, ¿sabe qué, señor juez? Yo ya me cansé, me quiero retirar. Quiero retirar de este juicio. A mí lo que yo le animo es que la huelga de hambre hasta el final. Vamos, Pedro, hasta el final, valiente. No, hasta el final. Y fíjate, él dice huelga seca. Una huelga seca, por si acaso, dura 5 días. A los 5 días tú eres cadáver. A los 5 días eres cadáver. Falta el agua. Una huelga con agua duras 30, 40 días. ¿No? Sí, y algunos de huelga de hambre hasta engordan, ¿eh? Sí. Bueno, lo que pasa es que aquí en el Perú hemos visto miles de huelgas de hambre a lo largo de nuestra vida y nunca nadie se ha muerto. Solo se moría. Salen gordos. Salen más gordos, sí. Salen más gordos, se hinchan de aire. Solo los del IRA irlandeses llevaron las huelgas. Eso es una huelga de hambre. Sí, claro. Y lo demás es propaganda. Claro. Eso es una huelga de hambre. Yo a los que hacen huelga de hambre, que es un acto voluntario, les pido coherencia y que hasta el final. Vamos a igual. La izquierda no defiende el derecho a la eutanasia, sí. Claro. Pues, un señor que decide no comer, pues que no coma. ¿Se le da de comer? Si quiere comer, no. Pues ya está. Pero ahora, ya que lo anuncia usted, hasta el final. No me engorde.
La mejor de Bengoa. Sí. Y hay que tener cuidado con lo que venga de la OEA. Han elegido a un sujeto como nuevo secretario general de la OEA que es más rojo que un tomate. Lo escuché hace unos días defendiendo a Maduro. Es una cosa impresionante. Increíble. Bueno, esa institución ya estaba agonizando, ahora está muerta, al menos moralmente. Totalmente muerta. Pero vamos a ver, Totalmente. es que estas instituciones son organismos que creó la izquierda para cuando la soberanía popular no les da el poder. Los organismos de derechos humanos, los tribunales supranacionales, son organismos no democráticos. Son organismos siempre organizados por la izquierda que cuando pierde el poder por la soberanía popular, porque los países no votan izquierda, ellos desde esos organismos lo que hacen es influir e intentar gobernar. Entonces la OEA no es un organismo democrático. No respeta la democracia. Claro que no, por supuesto. La OEA pidió que se pusiera en libertad a Pedro Castillo cuando había dado un golpe de Estado y había atentado contra el orden constitucional peruano. Entonces, la OEA defiende una dictadura como la de Maduro. Vino incluso, ¿cómo se llamaba el anterior? Vino al Perú. Almagro. Almagro. Yo me lo encontré en un viaje a Washington y le dije lo que pensaba. Y oye, y tan cínico que cuando salió de la entrevista con Castillo, decía, ¿cuál es su impresión, señor Almagro? Bueno, un hombre brillante, sobresaliente, muy inteligente, muy culto. No recuerdo, es exacto lo que... Es decir, pintó un cuento que caía en el cinismo más escandaloso. Bueno, era un hombre muy culto. Fíjate que no quería el medio ambiente, lo quería entero. Muy ambicioso. Y muy ambicioso. No, que quería el ambiente los entero. bolsillos vacíos y no llenos, ¿no? Vamos. Entonces, por eso... Piden una pausa. Pausa, amigos, y regresamos.